Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señoritas, si es que están. Vamos a iniciar la clase de hoy, que tiene el título de parotiditis. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta enfermedad? Parotiditis. De Una los... enfermedad, si no me equivoco, infantil en niños Sí, eh, por la vacuna, si no me equivoco, que dan dentro de los 5 años, ¿no? El niño que no recibe. sí. Pero, ¿qué es la parotiditis? ¿A qué órgano afecta? Inflamación de las glándulas parótidas. Esa, ¿no? Entonces, actualmente es una enfermedad que por un poco de descuido, sobre todo de los padres, está, ah, ha levantado un poco la incidencia. Seguramente va a ser un poco más debido al cambio climático que estamos ahora ya experimentando por un cambio de estación. Estamos en el invierno, ¿no? No significa que se deba al frío, sino que en la mayoría de los casos en este tiempo es cuando se manifiesta uno. Y ustedes saben que cuando hay uno en el aula y no nos damos cuenta, muy rápidamente se disemina a los otros compañeros de la escuela. Entonces es una patología que tiene su importancia, es un proceso infeccioso que va a provocar muchos problemas, sobre todo cuando hay la presencia de estas personas en grupos humanos, en ambientes cerrados como la escuela, la universidad, el colegio. Generalmente son los lugares donde se desarrollan esta patología. Es el tema que vamos a desarrollar hoy día, ¿no? Y normalmente lo conocen con el nombre popular de paperas. Han debido escuchar y muchos de ustedes también han debido sufrirlo o enfermar. Yo me acuerdo que sí, enfermé cuando estaba en la escuela, más o menos en un tercero de básico, ¿no? Me sacaron de la escuela y me llevaron a mi casa. No me dejaron pasar clases, yo me acuerdo que lloraba. Bueno, todavía no tenía molestias, sí, ya se estaba hipertrofiando. Ya después de eso, a los días, empezó a endurecerse y a provocarme dolor. Entonces, ahora que me acuerdo, justamente estaba pasando con ese problema que se llama parotiditis. Eso es lo que vamos a ver hoy día. No es un tema largo, es un tema corto más bien. Bien, cuando estamos hablando de este problema, estamos hablando principalmente de una afección a la glándula mayor, a la glándula salival más grande, que está a los costados de la mandíbula inferior y que está en situación, o sea, en ambos lados de las mandíbulas. Normalmente existe un proceso inflamatorio en este nivel debido a la presencia de un agente que va a provocar un proceso infeccioso. No es muy frecuente, pero sí también se presenta cuando existen una invasión de bacterias que van a producir este proceso inflamatorio, ¿no? Más frecuente y con mayor incidencia son aquellos cuadros de proceso inflamatorio de la glándula parótida por presencia de virus, ¿no? Y entre ellos está el paramyxovirus o virus de las paperas, que es la que produce con mayor frecuencia este proceso de infecciones. Es un proceso que también se puede dar por otro tipo de virus, o sea, no es el único virus que nos puede provocar este proceso inflamatorio a este nivel, sino que también están, por ejemplo, la parainfluenza, la Coxsackie, el virus del Epstein-Barr, que también provoca este tipo de inflamaciones. ¿Por qué es característico? Porque la sintomatología que presenta es muy característico y se puede ver hacia el exterior, sobre todo por la hipertrofia que se produce en esta región, con inclusive mover y provocar una especie de levantamiento del pabellón de la oreja debido a el proceso inflamatorio que hay, ¿no? En la transmisión, lo que podemos decir acerca de la transmisión de este tipo de patología es que también
por esta patología tenemos que pensar en el sistema respiratorio. Las secreciones respiratorias y la saliva, sobre todo cuando una persona está tosiendo, está haciendo un golpe de estornudo, o también cuando está hablando en forma un poco fuerte. Estos van a expulsar gotas, pequeñas gotículas de saliva que van a contener virus que cuando ingresan a un paciente que es el huésped susceptible o un huésped sano, va a reproducir la patología, ¿no? También se puede llegar a la transmisión a través de vómitos, o sea, algunos objetos que se utilizan diariamente, por ejemplo, los utensilios de cocina que no estén muy bien higienizados, o el uso de una cubeta común y que tampoco esté muy bien higienizado. Entonces va a hacer que estas pequeñas partículas que contienen estos virus puedan llegar a la cavidad oral o a la cavidad respiratoria, a las fosas nasales, a partir de la cual van a empezar a reproducirse y empezar a desarrollar la patología, ¿no? Dice, en el tema de la patogenia, podemos empezar indicando que la puerta de entrada, que es la vía respiratoria, generalmente nos va a provocar un proceso inflamatorio en las vías respiratorias superiores, ¿no? Lo mismo nos va a pasar también a nivel de las parótidas. Aquí también se va a producir la multiplicación de las bacterias después de haber invadido a la parótida, la que va a provocar un proceso inflamatorio y a partir de este punto, van a pasar los virus hacia la circulación sanguínea. A partir de esto van a ir y se van a ir localizando en algunos órganos que pueden provocar complicaciones de esta patología. Por ejemplo, en el tema de los testículos, sobre todo en las personas jóvenes, personas que tienen ya su función sexual o reproductiva ya activa, entonces pueden provocar no solamente un proceso inflamatorio a este nivel, sino inclusive tener diferentes grados de afectación en la producción, hasta que algunos casos extremos pueden provocar inclusive la esterilidad o algún grado de dificultad en esta función. Por eso es importante, ¿no? También en las damas puede a través de la vía sanguínea llegar y situarse en los ovarios, donde nos va a provocar este tipo de proceso inflamatorio. Otras complicaciones, siempre por vía sanguínea, diseminación por esta vía, pueden llegar a páncreas, donde nos van a producir también un proceso inflamatorio con todas las consecuencias que pueden sufrir debido a la afección a este órgano, ¿no? En algunos casos también se pueden, a través, por la vía sanguínea, pueden llegar al sistema nervioso central, ¿no? Con la que generalmente nos pueden producir cuadros de meningismo o cuadros de procesos inflamatorios de las meninges con la sintomatología característica. No es muy frecuente, pero son complicaciones que pueden ocurrir sobre todo en personas que tengan algún problema en el tema inmunitario. Y acá, como en todos los cuadros de virus, tenemos que hablar de personas que tienen deficiencia en las defensas, ¿no? Y están entre estos varios grupos vulnerables. Entre ellos los podemos citar a las personas que están de menor de edad y las personas de mayor edad, o sea, las edades extremas, ¿no? También vamos a citar a las personas que tienen una enfermedad de base, sobre todo enfermedades crónicas, que van a hacer que sus defensas de estas personas no estén en condiciones, por lo tanto, sí sean susceptibles a desarrollar este tipo de patologías. Lo mismo va a pasar con mujeres que están embarazadas, que también por el proceso de embarazo existe una disminución en el tema de la inmunología
que también les hace huéspedes susceptibles, generalmente muy frecuentes a quienes en quienes sí se va a reproducir la patología. El problema de la infección generalmente se inicia por el tema de las vías respiratorias altas, ¿no? Donde generalmente van alcanzando, además, van avanzando en la medida en que el paciente no reacciona en sus defensas o no recibe un tratamiento o no recibe los cuidados necesarios, va a ir complicándose y sobre todo por vía sanguínea van a llegar a ir a ocupar otros lugares en el organismo. O sea, se va a hacer sistémico, ¿no? Va a empezar a afectar a otros tipos de órganos, como anteriormente habíamos indicado, entre los que están el páncreas, los testículos, los ovarios, que van a provocar sintomatología característica que nos va a servir para realizar el diagnóstico o orientar el diagnóstico. El resumen, este esquema nos hace un resumen de todo lo que ocurre, ¿no? Va a haber inoculación del virus al tracto respiratorio cuando nosotros aspiremos o de alguna forma lleguen las gotículas de saliva o gotículas de secreción respiratoria a nuestras vías respiratorias o a las vías respiratorias de las personas que son huéspedes susceptibles y que no tienen la patología. Y una vez que estén en este lugar, van a empezar a reproducirse, ¿no? Sobre todo a nivel de las glándulas salivales, las mayores, o sea, las parótidas, a partir de donde va a haber por vía circulatoria, o sea, por la sangre, una cantidad de virus que se presenten en el organismo y que se conoce como viremia. Esta viremia, que va a ser abundante, va a empezar a provocarnos una infección sistémica, o sea, va a ir afectando a muchos órganos del organismo, ¿no? Entre ellos, la glándula parótida del otro lado también generalmente va a ser afectada y en esta se va a empezar a desarrollar con mayor magnitud, provocando inflamación en el lugar. También esta diseminación o esta viremia va a empezar a provocar procesos inflamatorios en otros órganos, como el testículo, los ovarios, los nervios periféricos, el ojo, el oído interno, los sistemas nerviosos centrales, que nos van a dar cuadros característicos de esta patología. O también afectar a otros órganos un poco más lejanos, como el páncreas, ¿no? Donde generalmente nos va a provocar lesiones graves, sobre todo en pacientes que habíamos dicho tienen una enfermedad de base. Y esto se refiere principalmente a aquellas personas jóvenes que están desarrollando un tipo de diabetes o la diabetes juvenil, que sería la diabetes tipo 1. Estas personas, debido a la afectación del páncreas, entonces normalmente se provoca un proceso inflamatorio y va a ir empeorando el cuadro de manera de que, se complique el cuadro. Estas personas que tienen generalmente la parotiditis y existe una complicación afectando a un problema en páncreas, normalmente nos va a provocar mayor posibilidad de daño a la salud de estas personas. Entonces, esta es la forma en la que este tipo de patologías se disemina y se hace sistémico, o sea, va afectando a varios órganos del organismo. En el cuadro clínico, lo que podemos decir, el promedio en tiempo para una manifestación total de la enfermedad es de 18 a 21. Eso significa que después de que hemos sido infectados o hemos recibido la transmisión del virus, desde el momento en que hemos recibido el virus, van a pasar entre 18 y 21 días durante toda la evolución de la patología.
con diferentes sintomatología en la cual podemos ver fiebre, podemos ver anorexia, malestar general, mialgia, que bueno, son síntomas generales siempre que se encuentre o estemos frente a un proceso infeccioso viral, ¿no? Entonces, normalmente se va a acompañar de hipertrofia, de un proceso inflamatorio de las glándulas parótidas, la que va a sufrir una hinchazón, un aumento de tamaño muy doloroso, y generalmente es de principio unilateral, o sea, afecta a un lado, y en el curso de 2 o 3 días va a complicar también al del lado opuesto. Generalmente termina como un problema bilateral, sobre todo si es una persona que tiene problemas con la inmunidad, habíamos dicho anteriormente. La enfermedad es típica, es benigna y generalmente si el organismo, si la persona a quien está afectando tiene un sistema inmunológico bien constituido, un estado físico en buenas condiciones, esta, así como se inicia, también desaparece a veces en forma espontánea. Por eso que muchas personas a veces desarrollan el cuadro, están en reposo en la casa tomando un tratamiento paliativo para calmar el dolor o tratamiento sintomático, podríamos decir, fácilmente resuelven el caso, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas habituales? Normalmente, ¿qué es lo que se presenta cuando tenemos este cuadro, ¿no? En el cuadro clínico lo que hay que anotar es principalmente, habíamos dicho, que los síntomas aparecen recién de los 3 a los 7 días. Esto porque en este tiempo la carga viral es que va desarrollándose y llegando a un límite donde recién la patología se hace sintomática, empieza a presentar síntomas que son característicos en la patología, como por ejemplo el dolor y la tumefacción o endurecimiento de la zona. Normalmente existe un agrandamiento de esta zona, de esta región, haciendo que la figura de las personas se deforme de principio unilateral si es que es una persona que tiene algún problema en las defensas o tiene algún problema en la cuestión física y se complica generalmente a la otra zona en la medida en que el cuadro vaya a evolucionar. Es dolorosa y sobre todo a otro tipo de sensaciones también se provoca el dolor. Por ejemplo, la presencia de sustancias ácidas nos va a provocar el dolor, o sea, por ejemplo, el tema del limón, el vinagre que se esté utilizando para la alimentación nos va a provocar generalmente dolor. Después de cuando estamos más o menos con esta afección, ya tenemos un aumento de tamaño o una hipertrofia en la glándula, de 2 a 3 días también va a producirse el mismo efecto en la otra glándula, o sea, en la glándula del lado contrario, que también va a presentar tumefacción, va a presentar induración, dolor en la zona, sobre todo en personas que hemos dicho no estaban en condiciones buenas de salud. Si es una persona que está bien constituida y con un sistema inmunitario en condiciones perfectas, generalmente el problema solo es unilateral. Existe un proceso inflamatorio en un lado y el organismo se trata de o trata y corrige el problema. Por eso decíamos que a veces se puede recuperar espontáneamente sin la necesidad de otro tipo de cuidados, ¿no? Hay fiebre, generalmente se presenta fiebres o cuadros de fiebre que están en una temperatura promedio menos de 40 grados. Es muy frecuente la presencia de este síntoma y a veces es un síntoma que obliga a las personas a que acudan al médico porque es un síntoma que hace que las personas crean que tengan un problema más el aumento de volumen de la parótida. Entonces sí, se recurre al médico.
También el dolor, el endurecimiento, la fiebre, el cansancio y el malestar general son signos que nos van a indicar que este cuadro sí está presente en el organismo. También incluyen la fiebre, la parotiditis, o sea, el proceso inflamatorio, la deformación de la región. Existe meningitis debido a que a través de la vía sanguínea existe viremia, y esta viremia nos va a afectar también al sistema nervioso, ¿no? Lo que nos va a provocar cuadros de meningismo que en muchos casos se va a resolver en forma suave. Puede haber una disminución del sentido del oído, produciendo una hipoacusia, y si el cuadro es bastante grave nos puede provocar inclusive una disminución casi total del oído mientras haya el proceso inflamatorio. Otra de las complicaciones es la orquitis. Existe un proceso inflamatorio generalmente a nivel de los testículos, sobre todo en niños, en jóvenes que estén no en condiciones muy buenas, puede haber una complicación a este nivel, sobre todo si son niños que están en la etapa adolescente y que no hayan sufrido este tipo de lesiones anteriormente, ¿no? Entonces, es una de las complicaciones graves de la parotiditis, la orquiepididimitis, ¿no? Que aparte del proceso doloroso, aparte del proceso de agrandamiento, hipertrofia de los testículos, lo que produce es la afectación en la fertilidad. Produce esterilidad en diferentes grados, dependiendo al tipo de persona. Esto ocurre solamente en los varones. En las mujeres, pese que hay también una oforitis, o sea, procesos inflamatorios a nivel de ovario, solamente el cuadro se queda en eso, en un proceso inflamatorio que afecta a los ovarios, pero que no hay afección o no hay alteración en la fertilidad de los mismos. Otro de los cuadros es la pancreatitis, ¿no? Y sobre todo muy grave y de consecuencias impredecibles, sobre todo en personas que tienen ya problemas con el páncreas. Sobre todo en esto entran los grupos de jóvenes o adolescentes que son o padecen una enfermedad de base que es la diabetes tipo 1. Estas, cuando tienen esta patología, generalmente es una complicación grave para ellos que puede provocar serios problemas en la salud de los mismos, ¿no? Otra de las complicaciones o las afecciones es a nivel cardíaco, que nos va a provocar una pericarditis, un proceso inflamatorio a este nivel, que con la sintomatología característica, ¿no? de dolor, sobre todo en el área precordial, producción de un ángulo pectoris, así se llama, con proyección del dolor hacia el borde lateral del dedo meñique, dolor en la región escapular del lado correspondiente y otro tipo de molestias que son características en este tipo. Lo mismo, existen otras complicaciones, ¿no? Otras complicaciones que pueden estar a nivel renal, provocando cuadros de nefritis, cuadros de procesos inflamatorios renales, que si se tratara de personas que tienen algún problema a este nivel, también van a complicar el cuadro, ¿no? Van a hacer que los pacientes tengan que recurrir no solamente en este caso al médico que le va a atender el problema de la parotiditis, sino también a ver el tema de la especialidad del nefrólogo. Entonces, va a depender si en este cuadro existen complicaciones de las personas. Las complicaciones obligan a tener o a ocupar servicios más especializados dependiendo del tipo de estas, ¿no? Existe generalmente un aumento frecuente, lo mismo de la fiebre que el dolor. En personas que están con esta afectación, es por eso que generalmente acuden al médico. El dolor se hace más intenso, deja imposibilidad de hacer la masticación, hay odinofagia, duele al tragar cualquier tipo de alimento,
Entonces, es esto que le obliga a la persona a dejar de alimentarse inclusive. Esta afección, les decía, puede resultar o tener consecuencias graves para los adolescentes, sobre todo aquellos niños o jóvenes que no hayan enfermado anteriormente, ¿no? Porque el proceso se va a extender hacia los testículos, en el caso de las mujeres a los ovarios, produciendo en consecuencia esos grados de esterilidad en los varones y en las mujeres solamente el dolor que podría provocar molestias graves. En el caso de la afección del sistema nervioso central, vamos a tener la producción de cuadros de meningitis aséptica que pueden generar algunas alteraciones, ¿no? Como ser la disminución del sentido del oído, o sea, puede haber hipoacusia o acusia dependiendo de la intensidad de la infección, puede haber lesión sobre todo a nivel del páncreas, puede haber lesiones a nivel de las artritis, procesos inflamatorios en las articulaciones, en los músculos que nos van a provocar artritis, mialgias y además algunos problemas que pueden afectar al funcionamiento normal del organismo. Muy frecuente también la presencia de pericarditis. Las pericarditis que se van a deber al proceso infeccioso que va a afectar generalmente a un buen funcionamiento cardíaco. En las complicaciones, hemos dicho que son muy frecuentes las complicaciones como la meningoencefalitis o inflamación de las meninges, que si se tratara de casos o de pacientes con otro tipo de problemas, pueden complicarse y complicar la vida del paciente, ¿no? Hay complicaciones por el tema de la orquitis, sobre todo en niños o en jóvenes que no hayan tenido este problema o que estén teniendo por primera vez y ya tengan función sexual o reproductiva activa. Entonces, estos sí van a desarrollar una complicación y si tienen algún problema también de salud, estos se van a complicar mucho más, pudiendo quedar inclusive como una complicación grave en la esterilidad, sobre todo en los varones, ¿no? Hay procesos inflamatorios en la ojoritis, o sea, en los ovarios de las mujeres, hay complicaciones porque hay un proceso inflamatorio a nivel renal, hay complicaciones a nivel cardíaco debido a la pericarditis o al proceso inflamatorio que va a afectar a la musculatura cardíaca y también el proceso inflamatorio va a afectar a las artritis. Todas estas hacen que esta patología, dependiendo les decía, del estado de defensa del paciente, van a adquirir importancia, ¿no? Van a hacerse mucho más graves. Así como hemos dicho a un principio que algunos pacientes que tienen un estado físico bueno, están sobre todo con su sistema inmunológico en un buen estado, estos van a poder superar el cuadro muy fácilmente. En un plazo de 12 a 21 días va la enfermedad a disiparse espontáneamente debido a estas dos situaciones, ¿no? Entonces dice, nosotros cuando estamos hablando sobre todo de las orquitis o de las epidemitis, generalmente esta es una complicación que va a darse a partir de los 8 días. 8 días bruscos, o sea, 8 días con la aparición de fiebre, una fiebre brusca, menos siempre de 40 grados, acompañado de náuseas, dolor abdominal y dolor testicular, para hablar de una complicación que afecta a los testículos, ¿no? Y aproximadamente es de 0 a 4 días, pudiendo asociarse o terminar después de la resolución, habíamos dicho, con algún grado de esterilidad que se produce por esto. O en algunos casos, cuando el cuadro es una complicación grave, puede terminar inclusive con que las personas o ya no tengan la posibilidad de reproducción porque va a haber una afectación grave a las células que dan origen a los espermatozoides en el caso de los hombres. ¿Cómo vamos a prevenir esta patología? De principio,
Hoy escuché, ayer también escuché al ministro de Salud, al viceministro de Salud, hablando de que hay mucha gente que no está vacunada contra el sarampión. Y las vacunas generalmente, o sea, la vacuna ahora está viniendo una vacuna para tres enfermedades, la rubiola, el sarampión y la parotiditis, ¿no? Entonces, estas vacunas son importantes para evitar que las personas puedan adquirir esta patología. O sea, lo más importante para prevenir o como prevención de esta patología es cumplir con las dosis correspondientes de esta vacuna en edad temprana. Las personas que no hayan sido vacunadas y que no hayan tenido esta enfermedad de jóvenes, o sea, de niños, generalmente lo pueden adquirir en una edad mayor. Y es que las personas mayores que puedan contraer este virus y desarrollar la enfermedad tienen mayor riesgo de afectar el tema de los testículos, o sea, una complicación mayor de los testículos que puede terminar, como les decía, en una esterilidad total, ¿no? Por eso es importante en el tema de prevención, es que todos los padres deben preocuparse de que estos niños deben ser vacunados en una edad menor, cuando lo ideal es de que estos niños reciban su vacuna antes de activar su función de reproducción. Estamos hablando hasta antes de la adolescencia, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico es sobre todo la identificación del virus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sobre todo a través del laboratorio, ¿no? Vamos a hacer la identificación del virus, identificando el ácido nucleico, identificando la información genética que tienen los virus en laboratorio, ¿no? O realizando algún examen serológico que nos va a permitir también identificar la presencia de este virus en las muestras que podamos llevar, ¿no? Cuando los síntomas, dice, se desarrollan, se deben recoger en una muestra con una toruna de la mucosa de la faringe para determinar la presencia del virus a través de un cultivo mediante la detección de su material genómico. Y para eso están utilizando el PCR, que sabemos nosotros es una prueba de laboratorio que ahora mismo está siendo muy útil en la identificación del coronavirus. Es la prueba en realidad que se está realizando en personas sospechosas para confirmar la presencia del virus en estas, ¿no? En este caso también nos sirve. La reacción de cadena en polimerasa, así se llama el PCR, es una prueba que también puede diagnosticar rápidamente gracias a la facilidad de identificar el virus en las muestras que podamos llevar al laboratorio. Entonces vean, es muy importante en este caso el diagnóstico, y el diagnóstico generalmente es laboratorial. Se puede, como antes se hacía, hacer un diagnóstico clínico, pero el problema es de que la identificación podría ser un poco dificultoso, porque como si ustedes se acuerdan, a un principio decíamos que en esta patología la causa podría ser viral, o sea, bacteriana en algunas situaciones, y viral producida por algún tipo de virus. Con más frecuencia es el virus que estamos hablando, pero para eso, o sea, la mejor forma de hacer el diagnóstico es precisamente a través del laboratorio. En el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento que harían ustedes en un caso de una afección viral? ¿Qué medicamentos utilizarían? ¿Qué Tratar los medicamentos? síntomas con Pues AINES. ¿Cuál? Tratar los síntomas con los AINES. Bien, sí. AINES, eso es para el tratamiento sintomatológico, porque en realidad hay tratamiento para los virus. No. No hay. No hay, ¿no? Entonces, hay antivirales, sí, pero que no se utiliza o no tienen la acción que tienen los antibióticos. Lo que se hace es más bien solamente inhibir el desarrollo de los virus.
Así, por ejemplo, en la influenza se utiliza el oseltamivir o el famoso Tamiflux, que lo que hace es disminuir o parar o frenar el desarrollo o la proliferación de los virus, con lo que se impide que el cuadro avance o se haga sintomático, ¿no? Lo mismo en el VIH. En el VIH los ¿Cómo se antirretrovirales, llama? ¿Tamiflu? Tamiflus o Tamiflu. Seltamivir para ¿Para la cualquier influenza. tipo de virus podría servir eso para reducir, disminuir? Sí, o sea, para el desarrollo, o sea, frena ¿La la carga viral? proliferación, exacto, ¿no? Frena el desarrollo, frena el aumento en número, lo cual hace que la patología no evolucione, ¿no? Y se mantenga estacionaria hasta que el organismo pueda conseguir información y rechazar a través de la inmunidad que va a formar, a través de los anticuerpos que va a formar en el curso de unos 6, 7, 8 días, ¿no? Ese tiempo es el tiempo que necesita el organismo No para se podría, no se podría ayudar entonces para el COVID, para disminuir la carga y así el paciente poder mejorar más rápido. actualmente con el COVID, o sea, con el